rápidamente. La clase anterior empezamos a revisar dentro de la información que se requiere previo al inicio de un estudio de riesgo sísmico, la recopilación de estudios originales, que ya revisamos, la determinación del año de construcción y algunos tips para poder realizar el levantamiento estructural. Recordemos que será importante conocer, de manera general, la normativa, la historia de la normativa en un país, ¿sí? Eso es importante porque sin haber hecho ningún ensayo, yo puedo determinar cuál es el posible armado de una viga, de una columna. Más aún si conocemos a detalle las diferencias entre normativas, principalmente en nuestro país, el anterior SEC 2000 y la actual norma, veremos unas grandes diferencias. Por ejemplo, en zonas de confinamiento en vigas y columnas, en los estribos, las separaciones son diferentes. Ahora tenemos zonas específicas de confinamiento, separaciones entre estribos más pequeñas, precisamente porque las normativas van de mano de la experiencia, van de la mano de lo que ha sucedido en otros países, del avance de la tecnología, y es por esa razón que se ha visto la necesidad de incorporar de manera más rigurosa los controles, por ejemplo, en la rótula plástica. De esto iremos aprendiendo un poco más en las siguientes clases, siempre haciendo notar de la importancia de este elemento, ¿no? Recuerden que el levantamiento estructural es, como su nombre lo indica, un levantamiento, es decir, de lo que yo puedo visualizar. Jamás colocaré detalles estructurales si es que no estoy seguro de la fuente. Si yo he tenido la necesidad de hacer ensayos semidestructivos, recordemos que los ensayos no necesariamente se hacen en toda evaluación, a veces no se requerirán, pero si son requeridos, ahí podré poner yo una sección de la columna y poner nota, información obtenida del ensayo de esclerometría, de pachómetro, de ultrasonido, si tengo la resistencia, la armadura. Si tengo un plano estructural, detalle obtenido del plano estructural realizado en el año 1987 por el ingeniero tal. De lo contrario, un levantamiento estructural es lo que estamos viendo. Acompaño de unos pórticos en elevación y listo. Si yo tengo alguna evidencia adicional, si en la cubierta veo alguna varilla, lo puedo incorporar. Vamos a continuar. Ahora vamos a revisar la estimación inicial de daños. Estimación inicial de daños. Cuando hablamos de la estimación inicial de daños, pues comenzamos a hablar de un tema muy amplio, demasiado amplio. En estas clases vamos a intentar resumir, darles los tips. La estimación inicial de daños la podemos dividir principalmente en dos, en deficiencias estructurales y en patologías. Solo el área de conocimiento de patologías es una materia completa de un posgrado. Patologías de estructuras. A veces son más específicos, patologías de estructuras de hormigón. A veces hay libros, no a veces, hay libros completos solo de esta patología para el hormigón, de las famosas fisuras. Por lo tanto, pues el campo es muy amplio. Sin embargo, insisto, vamos a intentar darles con pastilla por lo menos los conocimientos básicos para que ustedes tengan la fortaleza, el conocimiento básico de poder enfrentar un proyecto. Necesitarán ganar experiencia en el área para poder hacer más técnico el trabajo, pero estas clases les servirán como ayuda inicial. Vamos a dividir la estimación inicial de daños en dos, en las denominadas deficiencias estructurales y las patologías. Las deficiencias estructurales serán comunes a cualquier sistema estructural, es decir, una estructura de hormigón armado podrá tener deficiencias estructurales de irregularidades geométricas, así como una estructura de acero o mixta, ¿no? Son comunes a las mismas. Las deficiencias estructurales que vamos a estudiar van a ser en función de las que se encuentran especificadas en el ACE 31 y FEMA 310, ya que la norma en su capítulo de riesgo sísmico, más adelante, cuando habla de los tipos de investigación que veremos al final de este capítulo, menciona que las deficiencias deben ser de acuerdo a las listadas en esta norma, ¿no? Por esa razón, he escogido las más comunes en el país de las listadas en esta norma y las presento con esos nombres. Por otro lado, las patologías serán específicas en función del tipo de material utilizado.
Habrán patologías específicas para las estructuras de hormigón armado, para las estructuras metálicas, para las estructuras de madera. Las patologías serán los síntomas que nos da la estructura de que algo está sucediendo. Vamos primeramente a estudiar las denominadas deficiencias estructurales. Tenemos las irregularidades geométricas, irregularidades de masa, piso blando, piso débil, columna corta, falla por corte, conexión viga-columna, insistiendo que son las listadas del AC31 FEMA 310. Irregularidades geométricas. Bueno, recordemos que nuestras estructuras deberán cumplir con lo dispuesto en el capítulo de peligro sísmico y diseño sismo resistente, donde se especifica las irregularidades tanto en planta como en elevación que podemos tener. Recordemos que, pues, mientras más regular sea una estructura, mejor su comportamiento, ¿no? Estructuras con formas complejas en planta y más aún en elevación presentarán problemas ante la ocurrencia de sismos, por lo que deberemos considerar estas irregularidades en el estudio de riesgo sísmico. Las irregularidades geométricas constan en el capítulo de peligro sísmico. Sin embargo, como ustedes ya vieron, pues el ACI FEMA 310 a veces le sacan porque irregularidades de piso blando, piso débil son irregularidades en elevación. Irregularidades de masa son irregularidades en elevación. Insisto, vamos a estudiar estas deficiencias conforme el listado del AC31. Las irregularidades geométricas en planta serán fáciles de determinar en el levantamiento estructural. Como yo voy a tener el levantamiento, podré definir cuáles son los casos de existir irregularidades. Y para eso, como sé decirles a los jóvenes de obras civiles, que a mí me gusta demorarme unos segundos más, pero abrir la norma, que sepan, que conozcan, no solo presentarles la presentación y ya está, sino que sepan en la norma, pues todos sabemos dónde se encuentra en el capítulo de peligro sísmico las irregularidades, ¿no? Ya, aquí está. Numeral 5.2.2, desde la página 49, capítulo de peligro sísmico. Y vamos desde abajo. Ejes estructurales no paralelos. Es fácil, ¿no? Como yo hice el levantamiento, si veo que hay ejes no paralelos, pondré en informe de riesgo sísmico, la estructura presenta irregularidad en planta tipo 4, ejes estructurales no paralelos. ¿Listo? Discontinuidades en el sistema de piso, interpreto la normativa y como tengo el levantamiento puedo determinar. Lo propio con el retroceso excesivo en esquina, ¿no? Puede ser que yo en el momento de realizar el levantamiento le veo una planta de esta forma, pero no debo todavía decir de manera categórica si es irregular en planta. Para eso, el momento de realizar el levantamiento estructural en AutoCAD, ahí sí chequeo que se cumpla y tengo cuidado de interpretar la norma porque no dice o, dice y. Es decir, si se cumple simultáneamente estas dos condiciones respecto a las dimensiones de la estructura, simultáneamente, por eso está el i, es diferente si estuviera o, significaría que cumple este parámetro o el de acá. Entonces, si cumple estos dos parámetros indicados de manera simultánea, yo diré la estructura es irregular, tipo 2, retroceso excesivo en esquina. Lo puedo hacer solo con el levantamiento estructural. La irregularidad tipo 1 no la podré determinar, porque para eso la norma especifica que tenemos que medir derivas. Y pues tal vez ni siquiera voy a necesitar un modelo matemático. Ni siquiera voy a necesitar un modelo matemático, entonces pues no voy a poder determinar. Si en el momento de realizar el análisis yo determino la necesidad de una investigación más profunda, con el requerimiento de modelos matemáticos, podré determinar si existe o no esta irregularidad. Por lo tanto, en un informe básico, el de nivel más mínimo de riesgo sísmico, podré determinar irregularidades en planta tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Referido a las irregularidades en elevación, el ACE pues considera más bien como deficiencias específicas, que son las que vamos a revisar, ¿no? Que son las que vamos a revisar, entonces ya las vamos a ir viendo. Algo
importante que denotar es que en el proceso de levantamiento estructural deberemos ser cautelosos para poder determinar un problema tan crítico como será la discontinuidad de columnas. Podemos observar en esta presentación de una estructura informal de 4 pisos claramente cómo esta columna sube un nivel y luego se desplaza. Si podemos ver aquí los bloques de alivanamiento, nos ayuda a verificar que más o menos es 20, 40, 60, siquiera unos 80 centímetros, ¿no? Con los nervios. Es bastante, ¿no? Es bastante, ¿no? Y luego, pues esta columna nace de la nada y sube 3 pisos más. Miren lo grave que está sucediendo, porque esta columna tiene que la carga que soporta transmitir a la cimentación y aquí está en el aire. Habrá que tener mucho cuidado con estos casos que representan casos críticos de deficiencias estructurales. Cuando hablamos de irregularidades geométricas, será recomendable también verificar que el ancho de la estructura en planta no sea más de 4 veces, el otro sentido, no sea más de 4 veces el ancho. En esos casos, la recomendación es que exista una junta de construcción. Este tipo de conformaciones en planta perjudican al comportamiento sismo resistente de la estructura. Hay que denotar un problema bastante crítico que se evidenció mucho en el sismo de Pedernales, el denominado golpeteo, ¿no? Debe haber una distancia apropiada entre estructuras adyacentes. Debe existir un espacio apropiado. No significa que si a mí me contratan para evaluar esta estructura, yo requiera también evaluar las dos adyacentes. Habrán recomendaciones mínimas, habrán procedimientos aproximados para determinar de manera aproximada los desplazamientos de las estructuras, pero se recomienda que por lo menos exista un espaciamiento de más de 2,5 centímetros. Recordemos que ante la ocurrencia de un sismo, esta estructura va a vibrar, ¿no? Pues si no tiene la separación apropiada, va a existir este fenómeno del golpeteo, donde podemos evidenciar el problema aquí, ¿no? Ya vamos a ver algunas fotos del sismo de Pedernales, donde ha ayudado a que colapsen algunas estructuras este problema del golpeteo. Este se ve incrementado cuando los niveles de las estructuras adyacentes no concuerdan entre sí. Es decir, si este nivel del segundo piso pues no concuerda con el de la estructura adyacente tiene por acá, el problema se acrecenta más. Habrá que determinar, y si se evidencia esto, colocar en nuestro informe de riesgo sísmico que las estructuras adyacentes no tienen una separación apropiada, siendo de 0,5 1 centímetro, ya que esto hace que estas estructuras sean más vulnerables y que después tengamos que tomar una decisión, colocar algún material, polímero, que permita que las estructuras ante la ocurrencia de sismos pues no sufran daño entre ellas. Las irregularidades de masa, bueno, si existen concentraciones de masa, podemos ir acá a la norma, ¿sí? Aquí estamos hablando de la distribución de masa, es el caso de irregularidad tipo 2, distribución de masa. Nos especifica que existe esta irregularidad cuando la masa de cualquier piso es mayor que 1,5 veces la masa del piso adyacente, ¿no? A excepción del piso de cubierta, que obviamente es más liviano que el piso inferior. Entonces nos especifica, por eso aquí hay que estar claros, miren, el O, ¿no? El O, un piso superior o el piso inferior, si hay esta diferencia, estamos hablando de irregularidades de masa. El problema se hace mayor cuando estas irregularidades son en pisos superiores. Tener piscinas importantes, cisternas de gran capacidad en el piso superior, donde no se ha considerado la probabilidad de la irregularidad de masa, hace que el problema sea más delicado. Podemos observar aquí este edificio, que fue el único en Guayaquil, hablando de construcciones en edificios. Bueno, también hubo una parte de un intercambiador que llegó a fallar, pero hablando de edificaciones, fue la única estructura que colapsó en Guayaquil y la foto nos dice muchas cosas, ¿no? Una misma estructura no es que tiene una sola irregularidad. Esta foto nos va a servir para algunas deficiencias estructurales. Por si acaso, esto que ustedes ven aquí no son columnas, son los postes de luz que, bueno, nos dan esa idea
en la fotografía, pero lo que estoy señalando no son columnas, ¿no? Son postes de luz. Miren este volado impresionante, conformado y más bien soportado por vigas acarteladas, pero que no es suficiente, como existe claramente una irregularidad de masa y bueno, sismos terrenales, dio la razón de lo que nos dice esta fotografía. Piso débil, piso blando. Vamos a ver qué nos dice la norma referido a este concepto. Por un lado, aquí se especifica piso flexible de manera general, nos habla de la rigidez lateral de piso y nos da dos porcentajes diferentes, pero para tener más claro la diferencia entre piso débil y piso blando, podemos ir al glosario de términos de este mismo capítulo y ver qué nos dice, ¿no? Ver qué nos dice. Acá tenemos piso blando, piso débil. Por favor, el señor Kevin Bernal, denos leyendo los términos del glosario de la norma referido a piso blando y piso débil, joven. Listo. Piso blando. Piso en el cual su rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del piso inmediato superior. Piso débil. Piso en el cual su resistencia lateral es menor que el 80% de la resistencia del piso inmediato superior. Muy bien. Bueno, tal vez en las clases que recibieron ustedes anteriormente calcularon esto, tal vez no. Voy a ver si les mando un deber para poder reforzar estos conceptos. Voy a mandar un deber grupal que incluya algunos trabajos, porque no les voy a mandar solo este término como un trabajo, sino que sea completo, ¿no? Entonces, si yo tengo una estructura donde tengo las secciones definidas, las armaduras, las propiedades de los materiales, puedo determinar claramente si es piso blando o piso débil, o los dos, ¿no? Puede ser el caso que sean los dos. Pero recién estoy en el levantamiento estructural. Recuerden que estamos recién viendo cómo levantar la información para empezar el estudio de riesgo sísmico. Entonces, inicialmente, pues yo no sé si hay piso blando o piso débil, no sé, pero podría, con un poco de experticia, llegar a determinar si existe la posibilidad. Por esa razón, por ejemplo, en esta estructura yo podría decir, no necesito calcular, simplemente la fotografía nos dice mucho. En el levantamiento estructural se presume irregularidad de masa, se presume o se asume la posibilidad de piso blando y o piso débil. ¿Por qué? Porque es muy probable que si analizamos de manera muy específica, ya con modelos matemáticos, llegue a haber piso débil y también piso blando, capaz uno de los dos, capaz los dos, ¿sí? Entonces, lo que no es correcto es, yo no tengo las secciones de los elementos, yo no sé qué hay, yo no pongo. Podemos cometer un grave error. Si yo coloco, se asume la posibilidad de ocurrencia de piso blando y o débil, lo cual deberá ser determinado en un modelo matemático, no pasa nada. Si no es, no pasa nada, ya el modelo matemático me dijo que no, porque han sido columnas bien armadas, una residencia al hormigón bien buena, y pues a la final no resultó que así. Pero por eso yo puse que se asume y que se deberá comprobar. El problema es que si yo no tengo la experticia suficiente y no coloco, y la estructura llegara a sufrir daño ante una amenaza, como un sismo, y revisan mi informe y ve que yo no di la alerta, eso sí es delicado. Entonces, con experticia, pongamos se asume, porque yo no puedo saber, yo no calculo rigidez, resistencia, estoy solo mirando, así como en la foto. Yo tampoco puedo dejar sin anotar esa posibilidad de que la estructura sea más vulnerable por la presencia de piso blando y débil. Algo importante que denotar aquí es el comportamiento de la mampostería, ¿sí? La mampostería no son elementos estructurales. Nosotros hemos aprendido a utilizar en nuestros sistemas estructurales los típicos sistemas aporticados, ¿sí? Pórticos resistentes a momento. Y en softwares como ETABS,
SAP 2000, CIPECAD, diseñamos nuestros pórticos resistentes a momento. A esos les prestamos mucha atención en el análisis, diseño, le ponemos acción sísmica y listo. Pero jamás colocamos la mampostería. El problema en nuestro país es el sistema constructivo, que hace que la mampostería, sin querer, forme parte del sistema estructural. Sin querer, ¿por qué? Por la forma de construcción, ¿sí? Por la forma de construcción, que eso también va a denotar en problemas en la generación de columnas cortas que ya vamos a hablar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues el diseñador diseñó esta estructura que estamos viendo, que colapsó en el sismo de Pedernales, diseñó con columnas, vigas y losa. Pero no estoy diciendo tampoco que las mamposterías son un problema, ¿no? Por hacer un comentario, he visto muchas tesis que hacen para poder verificar la real interacción de la mampostería en las estructuras, hacen trabajos de titulación, y está bien, ¿no? Pero hay que tener conceptos, ¿no? Ponen una estructura sin mampostería, con mampostería, y obviamente la mampostería, al no ser estructural, pero de alguna manera va a colaborar en algo, ¿no? Por algo le estoy poniendo en el SAP 2000, en el ETABS, le colocan como diagonales rigidizadoras, buscando propiedades del material apropiadas. Hay excelentes recomendaciones para, a través de un puntal equivalente, considerar la inclusión de la mampostería, en recomendaciones como en algunos textos de Aguiar, y listo. Entonces, sin mampostería, unos resultados, con mampostería un poquito mejor. Sí, está bien, es lógico, estoy poniendo un nuevo elemento, así no tenga excelentes propiedades. El problema es la torsión, ¿no? El problema es la torsión, que a veces no estudian ahí. Pero nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? Pues que la mampostería, sin querer, se está convirtiendo en un elemento estructural secundario, porque no tiene las características de ser estructural, no es hormigón, no tiene acero. Pero en cambio, casos como el que podemos observar muy común en las estructuras en la costa, donde no solamente en una fachada, más sucede esto en estructuras esquineras, o a veces como esta, que en sus 4 fachadas existe la falta de mampostería en 1 o 2 niveles, muy común en nuestra costa ecuatoriana, donde suelen colocar las columnas casi al nivel final de la acera, y el siguiente piso, pues un gran volado. Es muy, muy común ver este tipo de construcciones en la costa. Está haciendo que, sin querer, la mampostería, la falta de esta, haga que este fenómeno se considere piso débil y blando. Hay que tener mucho cuidado. Eso se evidenció N veces en el sismo de Pedernales, que estructuras llegaron a fallar por la presencia de piso blando y o débil, por la ausencia de mampostería. Pero eso no es un problema a veces estructural, es nuestros procesos constructivos. En otros países, pues se construye de manera aislada la mampostería. He visto ya muchas técnicas interesantes de construcción en nuestra ciudad. Jóvenes están en 10º semestre, estén atentos, vayan viendo cuando van por la ciudad, por el sector norte de la ciudad, cómo están haciendo los acabados en las estructuras. A veces no necesitan ni ingresar, solo uno viendo ya evidencia, bueno, menos que vayan manejando, ¿no? Están manejando, vean, ¿no? Hay estructuras, principalmente metálicas, claro que cuesta un poquito más, ¿no? Donde las mamposterías pues son totalmente aisladas de las estructuras. Nos toca gastar un poquito, ¿no? Un poquito en los acabados, pero ahí sí podemos decir de manera directa que la estructura se va a comportar como yo le hice en el SAP 2000, en el ETABS, aislada, ¿no es cierto? La mampostería es aislada, la estructura es columnas, vigas y losa. La mampostería no debería ser estructural, a menos que yo le dé la categoría y le diseñe, ¿no? No debería ser. Y lamentablemente eso pasa muchísimo. Y se evidenció en el sismo de Pedernales que este comportamiento apoyó para que exista este problema. Piso débil, piso blando. Sí. Considero la posibilidad de que esté sucediendo esta deficiencia, yo le pongo, ¿no? Insisto, pues si no ha sido piso blando, piso débil, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero yo, con la responsabilidad como profesional que firma un informe de riesgo sísmico, prefiero poner. Si después no ha sido, es que yo no sé qué cuánto de acero está aquí. Puede ser que aquí haya más acero que acá arriba, y por lo tanto no haya piso débil y o blando, de acuerdo a los términos que leyó el joven, que la resistencia lateral, que la rigidez lateral, que el 70%, que el 80%.
Ya los números nos dirán, y no ha sido la final, porque estas columnas han diseñado y tienen una armadura tan alta en comparación de las siguientes, y pues a la final no es piso blando ni piso débil. No importa. Lo importante es que ustedes hayan alertado de esa posible deficiencia y la palabra asume. Y la palabra se deberá comprobar en un modelo matemático, es garantía de su responsabilidad. Bien, otro caso un poco de la mano respecto a la famosa mampostería. Las columnas cortas, ¿no? Las columnas cortas. Recordemos que las columnas, ante la ocurrencia de un sismo, deben ser capaces de absorber o consumir la energía de este sismo y poder disipar la energía de deformación a través de la rótula plástica, siendo la rótula plástica la unión entre viga, columna y las zonas aledañas, la zona de confinamiento, todo forma la rótula plástica. ¿Sí? Los cúmulos de desplazamientos son proporcionales a la dimensión de la columna, pues el momento en que yo tengo una columna corta, estas van a atraer más fuerza horizontal, ¿sí? Y por lo tanto deberían ser capaces de soportar. Cuando un diseñador estructural diseña una columna, evita el problema de columna corta, lo evita. Primeramente en su modelo matemático les va a saltar, les va a fallar si yo diseño con una columna corta. Si definitivamente por temas arquitectónicos o algún caso especial requiere una columna corta, hay recomendaciones específicas en la norma para poder diseñar a fin de que esta columna, que tiene una menor dimensión, sea capaz de disipar la energía de deformación en sus nudos. El problema es cuando se generan columnas cortas de manera accidental, ¿sí? Accidental, que hacen que la columna diseñada por un estructural con una dimensión se comporte como dos. Entonces, las columnas cortas suelen ser más modificaciones accidentales de la configuración estructural original, porque un estructural no va a colocar una columna corta. Y si coloca, va a tener un poco de precaución en su diseño. ¿Cuáles son las principales razones? Entre las principales razones tenemos el confinamiento lateral parcial en la altura de la columna por elementos rígidos, tales como mamposterías, ¿no? Mamposterías en fachadas. No quiero decir que toda ventana va a generar columna corta, eso no es cierto. Pero lo común suele ser principalmente en aulas, escuelas, colegios, donde por necesidades arquitectónicas y de uso, pues, como podemos observar aquí, todas las ventanas están entre columna, y no solamente una, en todos los pórticos. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente, la mampostería no es estructural, pero sin querer, de manera accidental, se comporta de tal manera que hace que la columna original que tenía esta longitud se vea de manera accidental confinada en esta altura y la columna no trabaje, por ejemplo, como esta altura, que podría ser 3 metros, trabaje como una columna de 2 metros y una columna de 1 metro. Y obviamente, como no fue diseñada para ese fin, falla, ¿no? Esto se vio principalmente en el sismo de Pedernales, esta falla por columna corta en escuelas y colegios, ¿no? Miren estas fotografías del sismo de Pedernales. Claramente se nota la falla en la zona de columna corta, ¿no? Aquí tenemos todo este pórtico y aquí tenemos la falla por columna corta, configuración accidental, ¿no? Aquí otra imagen que nos puede ayudar. Esa es la altura total de la columna, la que se consideró en el diseño. Y estos son los momentos supuestos en el diseño, ¿no? Los momentos. Pero bueno, como estas mamposterías confinan de manera parcial a la columna, esta columna ahora tiene esta altura H0 y una altura ya, la sobrante, ¿no? HC menos H sería la altura de la otra columna. ¿Y qué sucede? El diagrama de momentos reales de la columna ya no es el mismo, soporta mayores momentos, requerirá un diseño mayor sección, mayor acero, y por lo tanto llega a fallar por una configuración accidental. Insisto, no es que toda ventana me va a generar columna corta. Habrá casos en donde se quiera que una ventana pues
esté de esta manera porque se quiere dar iluminación a una estructura y está bien. El problema es cuando en todos los pórticos y más aún en las 4 fachadas sucede esto, muy común en escuelas, colegios. Otras de las razones comunes para que exista, en estos casos, pues tampoco es que me voy a asustar y voy a decir, entonces nunca más voy a diseñar de esta manera. Pues es recomendable, no pasa nada si aquí ponemos unas 2 columnas de bloques, ¿no? Unas 2 filitas de bloques aquí y acá para que no exista ese fenómeno. Si necesito e insisto arquitectónicamente que quiera así, debo aislar a la mampostería, ¿sí? Con algún producto, un polímero, para que se aísle la mampostería de la columna. Y esto es constructivo. El estructural jamás diseñó una columna corta. Debemos cuidar un poco esto, ¿no? O colocar aquí unas pequeñas filas de mamposterías para que no se evidencie el confinamiento parcial o pues algún material aislante. Otra razón pues suele ser cuando existe el acoplamiento de elementos estructurales en niveles intermedios, ¿no? Pues a veces el estructural lo diseña, insisto, el estructural rara vez diseñará a propósito una columna corta, porque a lo menos ahora los software nos alertan y no me diseñan. Es bien difícil, pero a veces en el proceso constructivo se pueden dar cambios. Las escaleras son diseñadas apropiadamente, pero si en su momento en la obra se dan cambios, puede ser que una viga llegue a una altura de entrepiso donde haga que nuevamente este elemento estructural haga que se cambie la configuración original, haciendo que la columna se comporte como 2. Otra de las razones, también configuración accidental, puede ser en lugares donde se tiene una inclinación, una pendiente un poco pronunciada, ¿no? Miren este caso, esta columna ha fallado precisamente por columna corta, ¿no? Acá este gráfico nos explica mejor. Posiblemente el estructural diseñó todas las columnas de una sola dimensión y qué sé yo, en el sitio o hubo un mal levantamiento topográfico, un mal asesoramiento al estructural que tal vez ni visitó la zona y deciden construir así, ¿no? Lo que sucede es que estas columnas, debido a la pendiente, tendrán la dimensión original considerada, pero las de acá por la pendiente tienen una menor dimensión y por lo tanto la pendiente hace que aquí se genere un empotramiento y que la columna diseñada por el estructural original no tenga esa dimensión, tenga otra, convirtiendo nuevamente el problema en columna corta.